aprender el día de hoy son básicamente tres cosas. La primera es que vas a aprender cómo trabajar la preparación física en el fútbol base, lo cual sin duda va a hacerte un mejor entrenador. Además, en la clase de hoy vas a aprender cómo planificar mejor y más rápidamente la parte condicional o física de tus entrenamientos, y también vas a lograr relacionarte mejor con tus jugadores, ya que te voy a dar algunos consejos para que logres que tus sesiones de entrenamiento en la parte física no sean aburridas para tus jugadores. Quiero decirte que el webinar consta de 4 partes. La primera parte es una pequeña introducción de mi persona, del instituto. Luego vamos a entrar de lleno a las 3 claves de la preparación física en el fútbol base. Aquí vamos a ver todo el contenido. Luego de esto vamos a pasar a la presentación de la certificación en preparación física para el futuro que ha organizado el Instituto Esmeralda, la cual es muy buena si es que quieres aprender mucho más de este tema. Y al final pasamos con las preguntas y respuestas. Voy a contarte una historia relacionada a esta importancia de la preparación física que tiene que ver con mi club. Te quiero mostrar primero una foto de mis jugadores en el año, esta foto es del año 2011, incluso aquí tenemos los polos de ese año, jugamos el campeonato Copa San Martín, y claramente podemos ver chicos como mi portero, que por cierto era muy bueno, pero muy subido de peso, otros muy delgados, con claras diferencias a nivel físico, digamos. No se notaba una verdadera estructura física en mis jugadores, ¿no? Esto es muy notorio ahí. Luego pasemos un par de años más adelante cuando ya empecé a estudiar un poco más este tema de la preparación física y en general de los entrenamientos. ¿Qué pasó? Bueno, es claro que podemos ver que si bien siguen habiendo jugadores con diferentes estructuras físicas y condicionales, ya se ven jugadores mejor estructurados a nivel físico. Y recuerden, si bien el aspecto físico es interno, digamos, la resistencia, la fuerza, la velocidad, la agilidad, algo que es cierto es que esta mejora física interna se ve reflejada por fuera. El que te diga que no, te está mintiendo, porque no puedes ser más rápido y ser gordito. Es decir, tenemos excepciones, hay excepciones en las que hay jugadores rápidos, que tienen velocidad explosiva de repente, pero a lo que voy es, uno siempre va viendo los cambios. Y ahora te voy a mostrar una foto de hace un par de años para que veas ya cómo se encontraban mis jugadores a nivel físico. Y obviamente no son los mismos, por ahí se repetirán 1 o 2, pero lo que hay que ver acá es cómo ya mis jugadores se ve que tienen otra estructura física. Y esto es importante porque esto nos permite sacar el máximo potencial a nuestros jugadores. Como nos dice el profe Daniel Alania, es importante en el aspecto físico y a la vez mental, como dice, muy cierto, como dice el profe Ariel, para que no sufran físicamente el partido y porque afecta también a nivel cognitivo, muy cierto. El aspecto físico es muy importante y como ves, te lo muestro en fotos porque creo que así se puede plasmar un poquito más su importancia. Así que ahora sí vamos a lo que vamos a aprender el día de hoy, que son las 3 claves para trabajar la preparación física en el fútbol base. Hablemos de la primera clave, que es planificar tomando como base las cualidades motrices y físicas. ¿A qué me refiero? El ser humano deportista, el jugador, dentro de su estructura condicional, en el fútbol base, si bien hay diversos textos, digamos, se puede agrupar que existen cualidades motrices básicas y cualidades físicas básicas. 4 dentro de cada una de estas. Entonces, cuando trabajemos la preparación física en el fútbol base, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, ok, ¿qué cualidad motriz o física estoy trabajando o voy a trabajar? Trabajaré la resistencia, trabajaré la velocidad, trabajaré la agilidad, el ritmo. Ahora, dentro de cada una de estas cualidades hay subdivisiones, hay diversos tipos de fuerza, de velocidad, de coordinación dentro de las cualidades motrices. Entonces, es importante tener en cuenta el panorama general, pero también profundizar dentro de los conocimientos más específicos de cada una de estas cualidades. Ahora sí, arranquemos hablando
de las cualidades motrices. Las cualidades motrices son aquellas facultades que permiten al jugador realizar movimientos correctos gracias a los músculos, las articulaciones y los huesos que componen el cuerpo. Aquí, poniéndolo en otras palabras, las cualidades motrices son aquellas capacidades que permiten al jugador moverse correctamente, moverse armónicamente, moverse coordinadamente, moverse de una forma digamos, correcta, por poner otra palabra. Ahora, este movimiento correcto, este movimiento coordinado, este movimiento, digamos, correctamente ejecutado, va a depender principalmente de 4 cualidades motrices. Estas 4 cualidades motrices van a ser la coordinación, el equilibrio, la agilidad y el ritmo. Y como te digo, dentro de cada una de estas encontrarás muchas subdivisiones, ¿no? La coordinación óculo-manual, óculo-podal, digamos el equilibrio estático, dinámico. Hay diversos tipos aquí. En esta clase vamos a conocer el aspecto general de cada una de estas y ya al final podrás saber cómo aprender más a detalle. Dentro de la coordinación, que es la primera que veremos, tenemos que saber qué es la capacidad que tiene el jugador para regular en un movimiento la acción muscular, es decir, del cuerpo, junto con la de su mente, la nerviosa, sincronizando lo que está pensando con lo que va a ejecutar, para así reaccionar de forma segura y económica ante las diversas situaciones sin perder la estabilidad articular ni el equilibrio corporal. Daniel, ¿qué significa económica? Que no gaste, no. Económica hace referencia a que el gasto energético es bajo. Quiere decir que el jugador realiza movimientos coordinados que no le implican mucho gasto energético, es decir, que son fáciles de realizar. Y esto se logra a través del desarrollo de la coordinación. En el fútbol también se entiende la coordinación como la capacidad del jugador de relacionarse con el balón, de dar un pase, de, digamos, hacer un dribbling, pero, digamos, también la coordinación hace referencia a este movimiento más allá del uso o no del balón. Por eso es importante que a nivel fútbol base conozcamos los diversos tipos de coordinación para que así logremos trabajarlas todas, porque al final no creamos que solamente existe la coordinación y ya. Dentro de cada una de estas hay subdivisiones muy específicas que debemos conocer para lograr hacer de nuestros entrenamientos verdaderamente entrenamientos que logren impactar en nuestros jugadores. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar esta coordinación? Bueno, voy a darte algunos ejemplos de ejercicios. Recuerda que estas diapositivas las vas a tener por el grupo de Telegram. Si no estás en el grupo de Telegram, Carlitos va a pasar el enlace por el chat. Pero nada, ¿cuáles son algunas propuestas de ejercicio para trabajar esta coordinación? Aquí tenemos una propuesta con 2 jugadores, digamos, de espaldas, con los brazos cogidos y agachándose y parándose, como se ve en el GIF, en la imagen. Esto va a ayudar a que el jugador aprenda a coordinar mejor su cuerpo. Ahora, como te dije, la coordinación no solo está referenciada al movimiento único del cuerpo, sino que en el fútbol también está referenciada al movimiento que realizan los jugadores en función al balón. Y te voy a poner un ejemplo de un trabajo que ayuda al desarrollo de la coordinación de manera específica en el fútbol. Y ese trabajo es el siguiente. Aquí, a la señal, los jugadores dan un pase y se mueven al otro lado. Incluso esto lo puedes trabajar con arqueros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el arquero de un lado la tiene que dar por arriba, digamos, de repente en voleo, de repente por abajo, o de repente así, y el otro lo tiene que tirar a ras de suelo. Aquí podemos poner infinidad de variantes. Pie derecho, pie izquierdo, parte interna, parte externa. De repente uno tiene que agarrarle, cabecearla, y el otro solo dar pase. Aquí, la idea es que nosotros logremos
imaginarnos qué es lo que queremos para nuestro trabajo. Por ejemplo, yo estoy trabajando esta semana el pase y el control con mi equipo, ¿ok? Pero no estoy trabajando el cabezazo. Entonces, en esta tarea, las variantes las haré, ok, primero parte interna, luego parte externa, luego con empeine, luego control y pase, y así. Pero no le meto cabeza, pero de repente tú estás trabajando centros y remates con cabeza esa semana. Bueno, puedes meterle este y que el jugador cabecee el balón y corra, cabecee el balón y corra. Y así adaptas la sesión de entrenamiento a lo que requiere el objetivo de tu sesión. Otra propuesta de ejercicio para trabajar la coordinación, esto ya de una forma más analítica, es la siguiente. Aquí hacemos doble skipping, tocamos el cono con la mano, bordeamos. No se preocupen que esto se los vamos a pasar. Ven, ese es el movimiento. Y termina ahí con frecuencia. Y ahí hace los giros, ¿no? Y regreso. Y ese, profe, es también un trabajo, perdón, para que ustedes puedan ayudar al jugador a mejorar su coordinación a través de tareas un poco más analíticas. Y este ejercicio de repente se puede usar con niños un poco más pequeños. Ya vamos a ver qué hacer dependiendo de la edad un poco más adelante. Ahora hablemos del equilibrio, que es otra de las cualidades motrices. El equilibrio es la capacidad de mantener la acción postural estable, de mantener tu postura a pesar de la atracción de la gravedad. Que te puedes mantener erguido, sentado, puedes mantenerte en equilibrio, en una posición estable, a pesar de que, digamos, exista la gravedad. Y esto es importante para el jugador, porque de repente, si va a un salto y no tiene equilibrio, le tocan el hombro, lo desestabilizan y se cae. De repente está corriendo a un balón dividido, va con el hombro y no tiene equilibrio y se cae. Entonces es importante trabajar este equilibrio. ¿Cómo lo trabajamos con niños más pequeños, por ejemplo? Con estos juegos, donde paramos al niño sobre medios bonsú y le decimos, por ejemplo, agarra la pelota azul o agarra el plato naranja. Entonces, dependiendo del color y objeto que digamos, podemos hacer que el niño piense y tome justo lo que se le ha indicado, y así el cerebro del niño piensa mientras mantiene el equilibrio. Ahora, un equilibrio más dinámico, digamos, cuando ya el niño o niña está un poco más grande y debe trabajar aspectos, digamos, un poco más específicos del fútbol, pero sin dejar de desarrollar, por ejemplo, el equilibrio, podemos meterle una tarea de entrenamiento como la que te voy a mostrar a continuación, donde el jugador se para sobre un medio bonsú más grande y empieza a hacer contactos con interna, con externa, con empeine, con cabeza, etc. Nuevamente aquí va a depender de lo que tú requieras de acuerdo al objetivo de tu sesión de entrenamiento. Esto en cuanto al equilibrio. Otra de las cualidades motrices que vamos a conocer es la agilidad. ¿Qué es la agilidad? Es la capacidad de cambiar nuestra dirección o posición en el menor tiempo posible. ¿Qué significa? De repente el jugador está trotando en ataque porque su equipo tiene el balón y quiere moverse y ponerse libre, pero de repente le quitan a su equipo el balón y el jugador, dependiendo de qué tan ágil sea, tendrá la capacidad para cambiar su cuerpo, cambiar su orientación y empezar a correr en dirección a su arco si es que así se requiere. Entonces, justamente esta agilidad lo puede ayudar a jugar en estas circunstancias o también al momento de driblear, al momento de enfrentar en un 1 contra 1, al momento de intentar hacer jugadas individuales, etc. ¿Qué propuestas de ejercicio tenemos para esta cualidad motriz? Bueno, la siguiente, ahí hacemos un poquito de agilidad, luego hacemos que el arquero haga un rechazo. Este es un trabajo de arquero, ojo,
Por eso es que se pone el número 1, pero también le puedes meter la variante que sea con un delantero y pones un arquero a tapar, ¿no? Aquí lo importante está bastante en el movimiento, en que el jugador vaya de hacer un movimiento en zigzag a un movimiento recto. Ese cambio de velocidad es el que logrará hacer que los jugadores estén trabajando su agilidad. Por eso es trote, 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 trote y velocidad. Otra propuesta de ejercicio para trabajar la agilidad, tenemos la siguiente, igual para los porteros, donde hacen ahí un poco de slalom, un poco de agilidad, y luego tú le lanzas el balón o a la derecha o a la izquierda. Y ahí claramente el portero debe ser lo suficientemente ágil para decidir hacia qué lado moverse. Lo mismo puedes hacer con un jugador, le das un pase y el jugador debe ir a hacer un control orientado hacia el lado hacia el cual le estás poniendo el pase. Y la agilidad se puede trabajar con estas tareas. Otra tarea para trabajar la agilidad está aquí con balón, donde los jugadores van moviendo un balón conforme van realizando diversos movimientos, digamos, que implican un cambio de orientación en su cuerpo. Con lo cual, por un momento estás trotando, luego haces un trabajo de skipping rápido, por ejemplo, luego otra vez trotas, luego haces un salto rápido, luego trotas, luego haces slalom rápido, y estos cambios de más a menos veloz hacen que el jugador desarrolle la agilidad. Y aquí quiero regalarte un test, o mostrarte, mejor dicho, un test para medir la agilidad. Y es el test de los 10 metros. El test de los 10 metros es un test súper sencillo que consiste en colocar 3 conos, cada uno a una distancia de 5 metros, como se ve aquí. Este a 5 metros de este y este a 5 metros de este. El jugador desde el centro debe ir a la derecha, al centro, a la izquierda y al centro. Esa es una repetición y debe hacerlo 5 veces. Luego de hacerlo 5 veces, se le debe medir el tiempo. Es decir, lo hizo 5 veces, le mediste el tiempo y ese tiempo es, digamos, su promedio de agilidad. Luego le haces el mismo test al mes siguiente y el tiempo debería haber mejorado, ¿ok? Ahora, hablemos de ritmo. En el ritmo, de lo que estamos hablando es de la capacidad que tiene el jugador de generar cadenas de movimiento ordenadas secuencialmente y con pautas establecidas. En otras palabras, es la capacidad de moverse siguiendo un patrón. Y aquí podríamos hablar de dominar el balón como una actividad de ritmo como tal, ¿no? Porque darle un golpeo al balón para dominarlo implica que el jugador tenga ritmo, hasta que los equipos realicen una basculación correcta, por ejemplo. Para los que no saben qué es basculación, es el movimiento ordenado del bloque defensivo y ofensivo, dependiendo de la línea de la que estemos hablando. Entonces, incluso esta basculación, este movimiento implica un ritmo. ¿Qué más implica un ritmo? Por ejemplo, les pongo un ejemplo, la final de la Champions League, el partido del City con el Chelsea. Si nos damos cuenta, el Manchester City en todo momento jugó a dos toques, y llevaba el ritmo. No tenía un juego veloz, tenía ritmo, porque los jugadores, control orientado, pase. Y cuando un jugador hacía control orientado, todos los otros jugadores trotaban y se movían. Miren el partido y dense cuenta de eso. De cada 20 pases, solamente 5 no eran así, porque claro, a veces había que solucionar, de repente gambetear y luego dar pase, ¿no? O hacer un control de más. Pero de cada 20 pases, 15 o 14 eran control orientado, pase. Y jugar a este nivel con todo el equipo así implica ritmo, profes. Por eso es muy importante desarrollarlo desde edades tempranas para que luego el jugador logre tener este ritmo, que finalmente es, como te digo, la capacidad de moverse siguiendo un patrón. Ahora, pero esta es una propuesta de ejercicio súper sencilla para que empiecen a trabajar el ritmo. En el calentamiento, chicos, todos a dominar el balón. Y que dominen el balón, que lo dominen, que lo dominen, que lo dominen. Y obviamente, al chico que le cuesta más, acércate, corrígelo, dile, golpéalo con el huesito del empeine, o golpéalo con esta parte de aquí, o golpéalo con esto otro, coloque el pie así.
corrígelo, pero ayúdalo a que haga esto, porque este primer contacto con el balón, sobre todo cuando son pequeños, los ayuda a generarse mucho ritmo futbolístico, ¿sí? Mucho ritmo a nivel movimiento ordenado. Y esto en cuanto a las cualidades motrices. Ahora hablemos de las cualidades físicas. Las cualidades físicas son las capacidades que necesita el ser humano para realizar diferentes actividades físicas en un momento determinado. A diferencia de las cualidades motrices, las cualidades físicas están más relacionadas a una actividad en concreto. La coordinación se refiere más, las cualidades motrices se refieren más a todo el movimiento del cuerpo. Las cualidades físicas a ciertas actividades en específico. ¿Cuáles son estas cualidades físicas? Bueno, son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad. Y de nuevo, en fuerza encontrarás fuerza máxima, fuerza de resistencia, fuerza gestual, etc. En resistencia, exactamente lo mismo. Diversos tipos. Anaeróbica, aeróbica, láctica, etc. Velocidad lo mismo, flexibilidad igual. Entonces, hablaremos aquí de todas estas, pero de forma más general, pero de nuevo, es importante que las conozcas a detalle para que las trabajes a detalle con tus equipos. La primera de estas es la resistencia. Y la resistencia es la capacidad de una persona para mantener un esfuerzo en el mayor tiempo posible. Y aquí podremos hablar de resistencia aeróbica, de resistencia anaeróbica, de resistencia anaeróbica a láctica, de resistencia anaeróbica a láctica. Pero lo importante a tener en cuenta es que, más allá de todo esto, la resistencia hace referencia a qué tan capaz es el jugador para mantener un esfuerzo durante un determinado periodo de tiempo. Y podemos trabajar la resistencia a través de ejercicios como el siguiente. Un jugador realizando diversos movimientos a través de un cuadrado correctamente delimitado. Y aquí incluso lo podemos hacer con o sin balón, dependiendo de qué tanto queremos trabajar la resistencia o qué tipo de resistencia queremos trabajar, que también es importante. Otra propuesta de ejercicio para la resistencia, un trabajo un poco más largo, que implica un desenvolvimiento mayor, donde todos los jugadores se están moviendo en todo momento, no hay pausa, y este trabajo también implica mucho desarrollo de la resistencia. Y otra propuesta de ejercicio es la siguiente, que es también para desarrollar la resistencia, donde el jugador va y vuelve llevando al compañero, y luego queda, y van los compañeros que fueron. Así es. Cómo se ve en la imagen. Y de esta manera puedes trabajar, por ejemplo, la resistencia con tus equipos. Ahora, ¿qué más? Tenemos también la fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es la capacidad física que te permite mantener o vencer una resistencia. ¿Qué es una resistencia? Es lo que se opone a que realices algo. Por ejemplo, este control lo está trayendo la fuerza de gravedad hacia abajo. Si yo pongo mi mano aquí, estoy oponiendo una resistencia contra la fuerza de gravedad para que el control no se vaya al suelo. Si yo lo suelto, se cae. ¿Ven? Se cae. Porque no estoy oponiendo la resistencia. Lo mismo con sus jugadores. La fuerza es la capacidad de vencer una resistencia. ¿Qué resistencia? Por ejemplo, cuando le pegan a la pelota. Vencen la resistencia de la gravedad y del balón. Y la fuerza de la trayectoria del balón también. Además, cuando saltan, vencen la fuerza de la gravedad y así determinadas resistencias. Entonces, ¿cómo trabajaremos esta fuerza? Bueno, la podemos trabajar, por ejemplo, de manera estática, con los siguientes ejercicios. La sentadilla, los lunges, que son los número 2, las extensiones de pierna, que son las número 3, y las flexiones de rodilla, que son las número 4. Luego, podemos trabajar también la fuerza del tronco superior del jugador con los siguientes ejercicios. El 1, que es el curl de bíceps. El 2, que es el extensión de tríceps. El 3, que es la apertura de hombros.
Y el 4, que es el flexiones de pecho. Y también podemos trabajar la fuerza con nuestros equipos con un trabajo como el siguiente, ¿no? Aquí cada jugador tiene una medicine ball, o bueno, 2 medicine ball, y lo que se hace es trasladarla de un lugar a otro y pasarla al compañero, para así ir trabajando el aspecto físico del jugador. Ahora, la velocidad. Hablemos de esta cualidad física cuya función, digamos, u objetivo es el de realizar una actividad en el menor tiempo posible. La velocidad depende de eso, de qué tan, digamos, rápido es capaz de realizar un jugador una acción. Es la capacidad que va a tener de realizar una actividad en el menor tiempo posible. Ok, ahora, ¿cómo trabajaremos esta velocidad? Bueno, aquí te pongo una propuesta de ejercicio, por ejemplo. Y esta la hice hoy con una pequeña variante. ¿Cuál fue? Aquí tú ves que los jugadores están al centro y el entrenador grita un número y el jugador debe correr a ese número. Bueno, ¿qué variante le di? Puse a mis jugadores a dar pase con el balón, puse un plato naranja, un cono naranja, un plato amarillo y un cono amarillo, y en lugar de decir números, lo que hice fue decirles, por ejemplo, cono amarillo, y ellos tenían que ir al cono amarillo. Y mientras esperaban, aquí lo que hacían era tocar el balón, ¿no? Y así también íbamos trabajando un poco la sensibilidad antes de arrancar. Otra propuesta de ejercicio, pones a 2 jugadores, a 2 equipos, 2 pelotas, a cada jugador de cada lado le das un número, y cuando dices el número sale el número que corresponde en cada lado, y el jugador que llega primero y hace el gol gana. Es una bonita forma de trabajar la velocidad de una forma lúdica, ¿no? Que puede servir incluso para un calentamiento. Y aquí tenemos otra, que es donde armamos 2 equipos, y lo que pasa es lo siguiente. Los jugadores están tocando el balón, al silbato, los jugadores que tenían en su mano un chaleco verde, dejan el chaleco verde y pasan a agarrar los chalecos rojos. Y los jugadores que tenían en su mano los chalecos rojos pasan a agarrar los chalecos verdes. De esa manera siempre hay un jugador que se queda sin chaleco, que es el jugador que diríamos es el más lento, ¿no? Igual la velocidad no solo es a nivel físico, sino también viene aquí. Y con esto podemos trabajar la velocidad. Ahora, ¿qué otra cualidad física tenemos que también es importante? Es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de los músculos para aumentar su longitud, y eso permite a las articulaciones moverse y poder realizar movimientos más amplios sin sufrir ningún daño. Y aquí la flexibilidad, profes, en edades tempranas, los famosos estiramientos no son necesarios. Los músculos del jugador del niño están estirando solos todo el tiempo porque están creciendo. Pero sí se pueden incluir estiramientos de alguna manera para ir incluyendo en el jugador el hábito de estirar. Pero recién a los 12, 13, 14 años ya se empieza a incluir la flexibilidad de una forma más estricta. Ahora, algunas propuestas para trabajar esta flexibilidad tenemos, por ejemplo, las que ven aquí. Recuerden que todas estas las van a tener, todas estas diapositivas. Aquí tenemos algunos ejemplos. En la siguiente tenemos más ejemplos también para trabajar en pareja incluso. Y aquí algunas otras propuestas más. Y eso, mis profes, en cuanto a la primer clave. Y recuerden la primer clave. La primer clave para trabajar la preparación física es que debemos entrenarla teniendo en cuenta la cualidad motriz y física que queremos trabajar. Ahora hablemos de la segunda clave para trabajar la preparación física en el fútbol base. Y es que debemos potenciar las diversas cualidades del jugador según la etapa sensible en la que se encuentra. La diversa etapa sensible del ser humano deportivo. De los 5 a los 9 años, se dice que el jugador está en la etapa de fundamentos, donde nuestra prioridad será trabajar
las cualidades motrices. Ya de los 9 a los 12 años, el jugador entra en una etapa de aprendizaje, donde debemos trabajar las cualidades motrices y físicas a la par. Ya de los 12 a los 14 años, si bien se deben seguir trabajando las cualidades motrices y físicas, el jugador pasa a una etapa ya de especialización, la cual se ve se ve ya más centrada de lleno a partir de los 14 años aproximadamente, que es cuando se empiezan a desarrollar las cualidades físicas más especializadas para el fútbol, más especializadas para el fútbol. Y ahora vamos a hablar un poquito más a detalle, porque claro, en fundamentos, por ejemplo, vamos a dividir de 5 a 7 años y de 7 a 9 años para trabajar temas diversos. De 5 a 7 años, por ejemplo, tenemos que se van a priorizar las habilidades motrices básicas. Y aquí, ojo, no confundir cualidades motrices con habilidades motrices. Las habilidades motrices son diferentes, son las locomotoras, las de empuje, etc. ¿Ok? Y aquí también hay que entrar a fondo para aprender estos temas. Entre los 5 y los 7 años, también vamos a preocuparnos porque el jugador tenga mucha experiencia motriz, experimentación motriz. Aquí debemos aprovechar al máximo el tiempo útil que tengamos con el jugador, tratar de desarrollar al máximo su motricidad a través de muchos juegos, variar los juegos, porque esto lo va a mantener divertido al jugador, lo cual es muy necesario para lograr que el jugador de alguna manera desarrolle todas las cualidades motrices que pueda. Ya de los 7 a los 9 años, lo que hacemos es empezar a perfeccionar estas cualidades motrices básicas para además empezar a desarrollar movimientos específicos del deporte. Estos movimientos específicos del deporte van a venir de la mano con un pico de coordinación motriz. ¿Qué significa? Que en estas edades el jugador va a tener la posibilidad de adquirir la mayor cantidad de cualidades motrices, es decir, la coordinación se va a poder pulir más, el ritmo, etc. Además, está demostrado científicamente que entre los 7 y 9 años es una buena edad para empezar a estimular la velocidad máxima y de aceleración. Y además, en esta edad es muy importante el estímulo multideportivo, que el chico juegue diversos deportes. No hay que centrarlo solo en el fútbol, que aprenda en esta edad a jugar diversos deportes. Luego ya, de los 9 a los 12 años, cuando estamos en la etapa de aprendizaje, aquí nos centramos en perfeccionar las cualidades motrices básicas y los movimientos específicos del deporte que estábamos trabajando en las edades anteriores. Porque en estas edades ya se empiezan a desarrollar la técnica individual y las demás habilidades específicas del fútbol. Ya en esta edad empezamos con este desarrollo ya de la especificidad del fútbol, lo que permite llegar ya a los 12 años en la etapa de especialización, donde de los 12 a los 13 se recomienda trabajar en la reducción de la torpeza motora, porque ya a esta edad se pueden notar de forma más clara las deficiencias que puede tener el jugador, así como también se recomienda en esta edad pasar ya de movimientos simples a movimientos más estructurados, utilizar juegos más contextualizados, más relacionados con la práctica del fútbol al momento de trabajar la preparación física. Yo soy un creyente de que a toda edad hay que aplicar juegos. La diferencia es que cuando son pequeños, los juegos son más lúdicos. Cuando son más grandes, los juegos son más contextualizados al fútbol. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y además, en esta edad se puede dar la introducción a lo que se conoce como el entrenamiento de High Intensity Interval Training, o también el entrenamiento HIIT, que es básicamente entrenamientos de gran intensidad durante cortos periodos de tiempo que se suman a cortos periodos de tiempo de descanso. Entonces el jugador hace esto: intensidad, descanso, intensidad, descanso, intensidad, descanso. Y estos trabajos se pueden empezar a incluir a partir de estas edades. Luego ya, cuando el chico tiene 14 años a más, y aquí pongo 15, 18, porque ya en esta edad no sabemos
si el chico va a llegar a la profesional o no, de repente a los 15 le sale el contrato, de repente a los 20, a los 21, de repente nunca le llega. Entonces, aquí en la especialización, lo que hacemos de los 14 en adelante principalmente es desarrollar la fuerza, desarrollar la condición metabólica y desarrollar los diversos factores estructurales que le van a permitir al jugador llegar a un fútbol más competitivo. ¿Qué son factores estructurales? Hacen referencia al biotipo del jugador. Condición metabólica, la estructura interna, a que también puede utilizar su energía, hace bastante referencia a las resistencias anaeróbicas y a la resistencia a la velocidad también. Y bueno, esto en cuanto a la segunda clave. Recuerden que vamos viendo dos claves para trabajar la preparación física en el fútbol base. La primera era trabajar en función a la cualidad motriz o física que queremos trabajar, y la segunda es trabajar en función a la etapa sensible en la que se encuentra el niño o niña. Y la tercera clave que vamos a conocer el día de hoy es que tienes que desarrollar las tareas de entrenamiento de la preparación física de forma lúdica. Te lo he venido diciendo. La preparación física no tiene por qué ser la parte más aburrida de tu entrenamiento. Y aquí ya he dado una clase hace poquito, la semana pasada, sobre cómo hacer que tus tareas de entrenamiento sean más divertidas. Tengo un post también hablando de esto en Instagram. Y aquí lo que quiero que entiendas es que el entrenamiento en el fútbol base de por sí colinda con algo que se llama la aplicación del método lúdico. La aplicación del método lúdico no es otra cosa más que el aprendizaje mediante juegos. No nos pongamos complicados con el lenguaje. Es solamente lograr que el jugador aprenda a través de juegos que tú le planteas. Pero no cualquier juego. Aquí el juego tiene que ir de acuerdo a algo que te voy a mostrar, que es esta pirámide. El juego tiene que ir de acuerdo al contenido que vas a enseñar, es decir, cualidad motriz o física a trabajar, si vas a trabajar fuerza, resistencia. Dependiendo de eso, es que tú vas a estructurar la base de tu tarea de entrenamiento. Siempre la base es el objetivo a trabajar, el contenido a enseñar. Luego lo siguiente es la etapa sensible del ser humano deportista, porque no será lo mismo trabajar, por ejemplo, la resistencia aeróbica con niños de 8 años que con niños de 14 años, por ejemplo. Entonces es importante tener en cuenta la etapa sensible del ser humano deportista al momento de estructurar la tarea de entrenamiento para hacerla más lúdica. Y finalmente, aquí hay que aplicar las famosas reglas lúdicas de las que estaba hablando. Oposición, cooperación y finalización. No, aquí también le sumé atención y bueno, posibilidad de victoria, que es lo mismo que finalización, porque está más relacionado al aspecto físico como tal, pero básicamente es, si tu tarea de entrenamiento permite que tu jugador coopere con sus compañeros, se oponga a un rival, pueda anotar un gol o anotar un punto y logre mantener su atención en el juego, bueno, tu tarea es más lúdica. Son checks que si le das a tu tarea, las hacen más lúdicas, ¿ok? Y que bueno, igual te invito a ver el post en mi Instagram, como Daniel Centeno de DT me encuentras, para que puedas verlo más a detalle. Y aquí, algunas propuestas para hacer tu juego más lúdico o tus entrenamientos más lúdicos. Por ejemplo, el siguiente. Tienes aquí que quieres trabajar, digamos, la velocidad. Bueno, tienes aquí a dos equipos que se van a enfrentar en un 1 contra 1, con dos porterías pequeñas a cada lado, y luego puedes hacer que se incluyan más jugadores y así ir bajando el trabajo de resistencia y aumentando el trabajo técnico, por ejemplo, ¿no? Pero siempre manteniendo la ludicidad. ¿Y cuál es la ludicidad? Que el jugador aquí puede terminar la jugada porque puede hacer punto. Además, puede enfrentarse a un compañero o puede cooperar con un compañero. Y eso hace que la tarea sea más divertida. Aquí otro ejemplo. Sale el balón, digamos, el entrenador da pase al arquero, el arquero da pase a este jugador que viene a recoger el balón y tiene que salir a hacer gol acá. Hasta eso, este jugador de aquí
tiene que correr y venir aquí a defender. Entonces, estamos trabajando diversas cualidades físicas y motrices a través de tareas de entrenamiento que son lúdicas, porque el niño con esto se divierte, porque hay oposición, porque se va a enfrentar al rival, porque hay posibilidad de victoria o finalización, y esto sin duda hace que el entrenamiento sea más divertido. Otra tarea muy importante, o bueno, que te recomiendo también es la siguiente, ¿no? Donde tú como entrenador les puedes dar un pase a los jugadores para que ellos hagan un 1 contra 1 y tengan que hacer gol en cualquiera de estas dos mini porterías, por ejemplo. Entonces ahí los jugadores trabajan diversos aspectos físicos, pero a través de digamos, sin descuidar la forma lúdica del entrenamiento, que es muy importante. Y bueno, profes, esto hasta aquí lo que son las 3 claves de la preparación física en el fútbol base.